propósito de esta reforma eléctrica, y hubo muchísimas declaraciones que llamaron muchísimo la atención. Yo le quiero agradecer al diputado federal Santiago Krill que nos acompañe esta tarde. Santiago, qué gusto saludarte. Sé que han sido horas muy intensas, muy complicadas allí en la Cámara de Diputados, pero te saludamos con gusto. ¿Cómo estás? Con mucho gusto, Anita, Javier, qué gusto que me hayan invitado. Les agradezco que compartan su espacio y sobre todo la audiencia. Es una gran oportunidad para mí en este regreso, digamos, a la vida política de manera ya activa. Oye, sí, por cierto, mucho de qué hablar contigo, así es que esperamos que nos atiendas en este espacio con todos los temas que hay. Pero bueno, es una temporada de comparecencias. Me llama muchísimo la atención, independientemente de retomar lo que sucedió ayer, pues que llegara la Atril y decir, no sé, yo veo que Pemex está batallando, tiene una deuda tremenda, hay muchísimos factores que lo han hecho batallar para salir adelante y que se digan, hombre, es una de las empresas más rentables del mundo. Ver que tenemos estas dificultades pre-pandemia, dificultades económicas pre-pandemia, y también la Secretaria de Economía decir, no, ya recuperamos todo, ya salimos del hueco, ya recuperamos los empleos, ya estamos en franco crecimiento. Esto te lo comento un poquito antes de ir al tema de ayer. Y parecería que por esta mayoría de Morena y sus aliados, poco hay que hacer ante estas comparecencias. ¿Así es, Santiago? Sí, mira, hay muy poco de autocrítica, no hay nada, más bien. No hay la menor, el menor compadecimiento con la realidad, con lo que estamos viviendo todos nosotros día a día, con el enorme problema pues, de la economía. Simplemente en el último mes tuvimos una caída muy importante en todo lo que era la recuperación económica, pues se nos estancó y hubo una caída severa. Entonces, así las cosas, pues es muy difícil dialogar, incluso es muy difícil debatir, porque son, digamos, números tan contrastantemente distintos. Todo lo que se le ha invertido y todo lo que ha perdido Petróleos Mexicanos, y se sigue todavía con las inversiones fuertes en esta refinería que no va a dar de sí, que no va a servir para lo que originalmente estuvo ideada, y todo lo demás. Entonces, es un poco un mundo de ficción, un mundo artificial, es una burbuja en la cual vive el gobierno, pues que es bastante absurdo, porque el gobierno tiene que ser, en primer lugar, realista. Tiene que partir precisamente de la realidad de las cosas. Entonces, claro, pueden hacer toda esta visión artificial de cosmética y de todo lo que le van, digamos, pintando a cada una de sus historias, pero la gente llega a sus casas, finalmente le alcanza o no le alcanza el sueldo para pagar la renta, para pagar la luz, para que los hijos vayan a la escuela, pagar los camiones, qué sé yo. Entonces, ahí es donde está la triste realidad, Javier. Te quiero preguntar algo, Santiago. ¿Tú desde cuándo eres militante del Partido Acción Nacional? Desde 1998. Bueno, pero seguramente veías con atención los acontecimientos electorales 10 años antes de iniciar tu militancia con el Partido Acción Nacional, ¿no? Claro, todas aquellas denuncias de que si se cayó el sistema, de que si hubo un fraude, que si ganó el ingeniero Cárdenas y luego detuvieron el conteo de los votos. Hay que recordar a nuestros amigos, sobre todo a las nuevas generaciones, que antes de ciudadanizar, si esa es la palabra correcta, los procesos, pues el gobierno se encargaba de hacer las boletas, hacer las urnas, recibir los votos, contar los votos y decir quién ganó. Y tan, ¿no? No había mayor posibilidad. Costó muchísimo trabajo
el que fueran los ciudadanos quienes hicieran estos temas. Bueno, cuando el gobierno tenía todo en sus manos, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, dijo a la medianoche, ¿saben qué? No hay forma de decir quién ganó, se cayó el sistema y se le quedó, ¿no? La referencia de la caída del sistema se quedó como este pasaje oscuro de la historia política de nuestro país recaía en Manuel Bartlett. ¿Qué opinas de la declaración de ayer de que es responsabilidad de tu partido, tú no eras militante todavía, pero qué es responsabilidad de tu partido la caída del sistema? Mira, Javier, pues es una mentira, tal cual. No es lo que ocurrió. El responsable de la elección en 1998 era él. Él aceptó esos resultados. Él aceptó él mismo la frase de se cayó el sistema y todo esto, pues vino de la actuación de quien dirigía la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal Electoral de aquel entonces. Todavía no había un IFE o un INE como lo hay el día de hoy. Pero no solamente eso. A ver, si así no fue la elección, entonces, ¿qué pasó? Tiene que decir. Entonces, ganó el ingeniero Cárdenas. Eso es lo que quiso decir ayer, que ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas la elección de 1988. Muy bien, si la ganó él, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué cayó en ese momento? ¿Por qué se sometió a Carlos Salinas de Gortari? Pero no solamente eso, que es muy importante, Javier. ¿Cuál fue, digamos, su siguiente cargo? Secretario de Educación. Gobernador. Entonces, y después fue gobernador, pero inmediatamente después fue secretario de Educación. ¿De quién fue secretario de Gobernación? Digo, de Educación. De Salinas, claro. Exacto. Entonces, es el mundo al revés, es una irresponsabilidad esa declaración que él dijo, no se sostiene. Si ganó el ingeniero Cárdenas, ¿por qué no lo ha dicho entonces? Porque quien iba en segundo lugar no éramos nosotros, ojalá hubiéramos ido en segundo lugar con Manuel J. Cloutier. No, el que iba en segundo lugar, con quien estuvo la disputa real en esa elección, fue con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y toda la coalición en torno a él. Inclusive, don Eberto Castillo, recuerdo yo, renunció a su candidatura para sumarse a la candidatura del ingeniero Cárdenas. Entonces, a ver, muy bien, ya dijo eso, entonces ganó el ingeniero Cárdenas. ¿Y por qué lo aceptó él? ¿Por qué teniendo la responsabilidad de ser el árbitro electoral, porque así estaba antes en nuestro sistema, entonces él hizo fraude? Pues no solamente se cayó el sistema, en el doble sentido de la palabra, de caerse, de caer y de callarse, porque me explico, en los dos sentidos. Bueno, muy bien, ese es un problema. Pero el otro problema es inclusive más serio. Entonces hubo fraude electoral. No solamente se cayó el sistema, porque caerse el sistema, pues es una cosa. Pero entonces hubo fraude electoral. Y si hubo fraude electoral, entonces ¿qué? Ganó el ingeniero Cárdenas. Y si ganó el ingeniero Cárdenas, entonces fue totalmente ilegítimo el gobierno de Carlos Salinas. Eso es lo que dice quien fue responsable electoral de esa elección. Y después, ¿por qué le aceptó al presidente Salinas ser parte de su gabinete como un premio por quedarse callado, por guardar compostura, por ser cómplice de ese fraude electoral? Me explico, hay toda una cadena, digamos, de cuestiones que surgen de esa declaración. Me parece además que un servidor público, pues lo mínimo es aceptar sus errores, sus responsabilidades. Si ha habido malas decisiones o acciones o cuestiones que a hoy en día no quiere aceptar, bueno, pero pues ahí están los hechos o las consecuencias de sus dichos. Anita. Mira, lo que dice Santiago es muy importante, sin lugar a dudas fue ayer una de las notas, pero lo que más me preocupa es que mira en dónde estamos estancados, ¿no? Ayer sentí que los legisladores les faltó hacer la tarea porque no podemos
llegar a la comparecencia sobre la reforma eléctrica con temas tan importantes de fondo y nada más quedarnos en el tema de cuando se cayó el sistema, que sí es un tema sin lugar a dudas, pero realmente un debate fuerte como el que están llevando los empresarios del por qué esta contrarreforma, de por qué se defendió en algún momento la reforma de Peña Nieto, o sea, no llegamos a nada. O argumentos más contundentes, ¿no? Tal vez, Santiago. Mira, lo que pasa es que, Anita, mira, tienes razón en el sentido de que Morena lo que hace cuando le faltan argumentos se refugia en el pasado. Se va y ahí se esconde. Ha utilizado el pasado como su escondite favorito. Entonces, claro, el debate se estaba ganando, yo lo estaba observando, no estuve presente, pero sí lo estaba observando en la televisión y vi cómo estaban toda la oposición de manera contundente ganando el debate y claro, en ese momento fue cuando se empieza, digamos, al pasado y se busca, digamos, generar una nota de tal manera contraria a la realidad para que generara justamente una nota mediática y pudiera, digamos, como que pasar a segundo nivel los debates. Pero ahí claramente, ¿qué se le dijo a Bartlett? Se le dijo que su reforma eléctrica no funcionaba, que era una reforma que era costosísima para el país, que la generación de energía eléctrica de la CFE era más costosa que la generación de energía eléctrica de los privados, que la generación de energía eléctrica de la CFE era una generación que conducía a la contaminación, que era una generación de energía eléctrica que iba en contra de los acuerdos de París, el anteriormente de Tokio. Pero ¿sabes qué, Santiago? Estoy de acuerdo con todos esos argumentos. Hay un argumento contundente que ha utilizado también el gobierno federal en la argumentación de su reforma, que es energía más barata y para todos. Ese es justamente lo que no va a hacer, por eso es importante decirle a la gente que la energía que produce CFE, que es la compañía del gobierno, es una energía que es 26% más cara que la que produce en promedio los generadores privados. Entonces, no hay manera que la energía que vaya a producir CFE vaya a ser más barata. Es hoy en día más cara. Pero si la comparas con la energía renovable, ojo, 252% más cara de la que se genera con el combustorio. Entonces, toma en cuenta, por ejemplo, una granja de paneles solares y la comparas con la planta de combustorio de Tula. Bueno, si tú haces esa comparación, es 252% más cara. Ojo. Entonces, no hay fórmula mágica que de repente te vaya a igualar el costo que tiene la producción de energía con combustorio que el costo que tiene la producción de energía con el sol que no cuesta, con el viento que no cuesta nada. Lo otro sí cuesta sacar el petróleo, ponerlo en barril, mandarlo a la refinería. Cuesta la infraestructura, ¿no? Cuesta la infraestructura eólica y solar, sí. Entonces, cuesta la infraestructura, pues. Pues sí, pero mira, la infraestructura solar, ¿qué te cuesta un panel respecto de una refinería? Los valores son muy distintos. Ahora, hay un argumento que también hay que decirlo, porque hay que decir toda la verdad en todos estos razonamientos. La energía eólica y la energía, digamos, de paneles solares son energías intermitentes. ¿Por qué son intermitentes? Porque en la noche pues no hay sol y a veces baja el viento, entonces tienen que entrar a apoyar, digamos, las plantas que tienen, digamos, una generación uniforme y constante y no tienen la intermitencia. Entonces eso no te permite hacer una comparación justa. Por eso la primera cifra que doy sí es una comparación justa, es las plantas de energía eléctrica privadas respecto a las plantas de energía eléctricas del gobierno en CFE. Si hacemos esa comparación que es justa, ahí sí no estoy poniendo las plantas de generación renovable, es el 26%. Entonces tú me vas a preguntar, ustedes me van a preguntar, ¿y cuánto cuesta más eso al año?
cuesta 60,000 millones de pesos más. Así tal cual, tal cual. Bueno, en los números actuales, muy bien, ¿quién nos va a pagar ese precio? Dicen, vamos a mantener una tarifa uniforme. Muy bien, la pueden hacer, claro que lo pueden hacer, no más que entonces lo van a hacer con un subsidio. Muy bien, ¿quién va a pagar ese subsidio? Hay dos personas que van a pagar ese subsidio, que son ustedes y nosotros. ¿Cómo? Bueno, como contribuyentes, porque vamos a tener que eventualmente pagarlo con impuestos, porque son nuestros impuestos, no son los del gobierno. Nuestros impuestos son los que generan para pagar eso. O como consumidores, porque ¿qué van a hacer los grandes consumidores cuando ya no tengan sus plantas de autoconsumo? ¿Qué van a hacer los grandes consumidores cuando ya no tengan sus productores independientes que puedan comprar energía más barata o energía de mercado? Pues le van a subir a sus productos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando vayamos al súper, al mercado y vayamos a comprar los productos, pues van a ser más caros. Le van a subir 1 peso, 2 pesos a la sal, al pan, a los productos enlatados, qué sé yo. Pero ahí no acaba la historia. La historia es que buena parte de nuestra economía es una economía exportadora, es lo que mueve, es el motor de la economía. Entonces, esos productos que van a costar más caros producirse en México, al competir en mercados internacionales ya de exportación, pues ya no van a poder competir porque los otros productos van a tener un componente de energía eléctrica de costo más barato. Y todo esto, ¿qué va a hacer? Pues que las empresas mexicanas tengan problemas en los mercados, van entonces a tener menos ingresos, van a pagar menos impuestos, pero además el gobierno mexicano va a tener que hacerle frente a las indemnizaciones de todas esas inversiones que se van a quedar sin valor, porque no, lo que le da valor a esas inversiones son los contratos, y son los contratos a largo plazo. Si se los quitas esos contratos y dice el señor Bartlett, no se va a indemnizar, muy bien, que México, gobierno, no tiene activos fuera de México, que no tiene activos en Nueva York, en Europa, todas sus ventas de petróleo, en esas cuentas por cobrar, ¿qué van a hacer los abogados de esas inversiones que no se les quiere indemnizar en México? Pues van a ir sobre las cuentas de México en el extranjero. Simplemente hay que pensar, ¿y dónde están las reservas mexicanas? Las reservas. Ahora, todos esos argumentos muy claros que nos estás planteando, Santiago, es muy difícil en el diálogo legislativo, si así le podemos decir, por las limitaciones de tiempo, por las cuestiones partidistas, electorales, en fin, hay demasiado ruido en las discusiones legislativas. No hay espacios en donde sin la etiqueta partidista se pueda discutir este tipo de cosas a la hora de planear una reforma. Efectivamente, se le llama eso Parlamento abierto. ¿Qué es el Parlamento abierto? Es cuando el Congreso abre sus puertas, sí, llegan los expertos, los que vienen de un lado, de otro lado, tienen visiones distintas y nos sentamos nosotros, digamos, los representantes, los legisladores, escuchamos, intervenimos, preguntamos, oye, a ver, efectivamente, ¿cuánto es el costo de megawatt por hora de Tula? Que lo quiero saber. Entonces, me tienen que decir el costo. ¿Cuál es el costo de generar energía eólica en La Ventosa, en Oaxaca? Y me lo tienen que decir, porque pues ahí están las autoridades y todos los expertos están escuchando. Oye, a ver, ¿cuál es este problema? A ver, queremos tener autosuficiencia, como ellos le llaman, energética. Muy bien, señores de CFE, ¿cuánto gas importamos? 70%. ¿Se puede hablar entonces de que podemos ser autosuficientes, por ejemplo? Adelante, adelante. Ahí voy corriendo con esta adelante. ultimita. Uno de los argumentos fuertes de esta reforma es que si no, bueno, en principio se va a acabar la CFE y está el problema de España, que los privados pues tienen más porcentaje de la industria y entonces ellos deciden dónde hay que poner electricidad y las tarifas. ¿Eso nos pasaría en México si nos quedamos como estamos? No, por supuesto que no, pero mira, la cuestión es mucho más fácil. Ellos que están dando dos argumentos para hacer esta reforma. Uno es que hay abusos, que hay corrupción
y que hay contratos que se dieron de mala manera o de manera corrupta. Digamos, estoy tratando de sintetizar los argumentos. Bueno, muy bien, nosotros estamos de acuerdo que si hay corrupción, que se castigue, que si hay una situación de desequilibrio entre algunos contratos por la forma que se otorgaron o porque le va mal, digamos, a México como gobierno por un abuso de una mala contratación, que se corrija. De eso no hay duda. Pero yo les pregunto a ustedes, y me pregunto a mí, digo, porque ahora sí que ustedes están para preguntarme a mí, no yo a ustedes. No, adelante. Pero digamos, pregúntame, ¿dónde están los corruptos? ¿Por qué no están tras los barrotes? A ver, en la exposición de motivos que presenta el presidente de la República dice que están cometiendo fraude fiscal, fraude a la ley y despojo. Son 3 delitos. Son 3 delitos. ¿Dónde están? A ver, cuando se nos dice que la escasez de medicinas era porque tuvieron que centralizar y cambiar toda una corrupción que había, en fin, ¿dónde están los dueños de los laboratorios? ¿Están en las cárceles? Los distribuidores están en las... No hay uno solo, Javier y Anita, uno solo. Vuelvo a lo del aeropuerto. Tuvieron que cancelar el aeropuerto. ¿Por qué? Porque había corrupción. ¿Me pueden decir qué constructor, qué diseñador, qué arquitecto, qué ingeniero de la de Texcoco está en la cárcel? ¿Me lo pueden decir? Porque yo no los conozco. Yo lo que sí conozco es que quienes están en la cárcel son los que han sido opositores a Morena o a este gobierno, y ahí sí están sufriendo las de Caín, ahí están en la cárcel. Ahí está el caso de Ricardo Anaya, que lo conozco muy bien, y otros más. Pero el señor Emilio Lozoya, ese sí anda afuera, anda viviendo como rey, con sus botellas de vino extranjeras en los mejores restaurantes del país. Pero el opositor, el que ha estado en contra de este gobierno, está, digamos, siendo perseguido. Pero, por cierto, los del aeropuerto, los corruptos del aeropuerto, ¿dónde están? Los corruptos de las medicinas, ¿dónde están? Los corruptos de la generación de energía eléctrica, ¿dónde están? Por favor, si estuvieran y si me dijeran a mí, mira, esta compañía que se llama X, perdón, no pasa nada. Digamos, con un libro, esta compañía que se llama X, perdón, fue totalmente natural. No pasa nada. Sí. Se llama X, el director es Juan Pérez, y hizo este contrato en corrupción con alguien antiguo de CFE o de la Secretaría de Energía o de qué sé yo, y dan como resultado que este contrato le hace perder al año 100 millones de pesos a CFE, y yo soy el primero que digo, métanlos a la cárcel, se rompe el contrato, pero yo no creo que eso esté sucediendo, porque ya lo hubieran hecho. Ya lo hubieran hecho en el aeropuerto, ya lo hubieran hecho con los laboratorios de las medicinas, con los distribuidores. ¿Dónde están? Pues no están en ninguna parte. O sea, claro que sí, y México ha perdido mucho valor porque los laboratorios, como ya no están vendiendo, pues ya dejaron de operar. Quienes estaban, digamos, haciendo sus construcciones, pues ahora ya no la están haciendo, la está haciendo ahora el ejército. En fin, estamos, digamos, en un mundo que empieza a ser un mundo muy raro, un mundo al revés de las cosas. Y al final del camino, pues estamos los ciudadanos escuchando, y tal vez nos quedamos, entiendo toda la complejidad de estos proyectos, entiendo la complejidad de la generación de energía y la distribución también de la energía. Tal vez, ¿no? Tal vez sintetizar y poder llegar de una manera más clara, como están llegando los patrocinadores de esta reforma eléctrica, decir, va a ser más barato. Tú tienes esos otros argumentos, probablemente no los hemos escuchado con esa misma claridad, ¿no? El decir, no va a ser más barato por esto y por esto, ¿no? Creo que lo complejo del tema se queda tal vez en esos espacios, y nuestra responsabilidad, aprovechando este medio junto contigo y con otros legisladores, es llevar, ¿no?, los pros y contras, las ventajas y desventajas. Hace unos momentos estuvimos también hablando del tema de las Afores, si va a haber una ventaja en esta reducción de 0.57,
quién pagará, Oye, ¿me dejas hacer nada más un tema de las Afores? Porque es un tema que tiene que ver con la reforma eléctrica. Sí, claro. Mira, buena parte de la generación de energía de los privados fue financiada. Fue financiada con la banca internacional y con la banca de desarrollo mexicana. Por banca de desarrollo es, digamos, Banobras, Nacional Financiera, en fin. Esa banca se financia a la vez con el dinero de Afores. Así es. Entonces, ¿qué va a suceder? Como estos generadores privados se van a quedar sin contratos, se van a quedar sin su fuente de repago de sus créditos internacionales y a la banca de desarrollo. Y la banca de desarrollo en esos quebrantos va a tener que hacerle frente a los ahorros de las Afores. Ahí es un problema gravísimo, Javier, que quiero apuntar, ¿eh? Es un problema gravísimo, porque el componente del financiamiento de muchas de las plantas nuevas de energía privada, el componente financiero son los ahorros en las Afores. Entonces, todos aquellos que estén esperando, ojo, que estén esperando para su retiro poder recibir su ahorro que hicieron durante toda su vida de trabajadores, puede estar en riesgo por los quebrantos que va a haber de los generadores privados respecto de los créditos de la banca de desarrollo que a su vez se financiaban con Afores. ¿Por qué? Es decir, porque no van a si la empresa generadora de energía limpia quiebra, dice, pues no tengo para pagar, y se queda ahí un boquete, y se va corriendo la responsabilidad de banca de desarrollo a las Afores, y de las Afores, pues a quien está esperando el dinero para su retiro. Exacto. Es un problema terrible. No lo teníamos en la mira, Santiago, no lo traía en el radar, tienes toda la razón, es otra de las consecuencias que el tiempo se nos vino encima, Santiago, pero nos gustaría, hoy hablamos en términos generales. ¿Qué te parece si nos vamos punto por punto? ¿No? Te están llegando muchísimos comentarios, muchísimos llamados. ¿Qué te parece si en la siguiente, la premisa será esta, Santiago? ¿Será o no más barata la luz? Tú ya nos dices que no, pero quedémonos solo en uno de los temas, ¿no? Porque es, digamos que la presentación de esta reforma es, hombre, va a haber energía para todos y más barata. ¿Qué te parece si el siguiente tema nos quedamos en ese? En el costo, y yo vengo muy preparado para decirte por qué va a salir más cara. Gracias. Y después hablemos de las Afores. Tienes toda la razón. Es muy serio lo que nos estás exponiendo, Santiago. Muchísimas gracias. Gusto verte. Muchas gracias a ti, Anita. Qué gusto volverte a ver. Qué gusto volverlo a ver a los dos. Gracias.